Buenas tardes, les doy la bienvenida a la materia de mecánica 2, dinámica. En esta ocasión, pues, vamos a estar trabajando en horario de 16 a 18 horas. Únicamente por el día de hoy se quedaría en el horario de 15 a 16, porque ustedes tienen examen, o bueno, se toman, porque hay aplicación de examen del primer bloque. Así que solamente por esta ocasión va a ser de 15 a 16. Y más, pues ya hemos trabajado, ya saben, más o menos ya me conocen por ahí cómo estamos trabajando. Vamos a comenzar viendo el temario. Vamos a comenzar viendo el temario, permítanme, se lo proyecto. El temario está un poquito largo, de mecánica 2 dinámica. Me imagino que ya ustedes el bloque pasado llevaron mecánica 1, que era estática. Vamos a ver. Ok. El objetivo es que el alumno comprenda los conceptos y principios de ecuaciones que rigen a los cuerpos sometidos a fuerzas externas y a sus movimientos originados por esas fuerzas, aplicando la resolución de problemas. Ok. El primer tema o la primera unidad es cinemática de partículas, que viene 4 subtemas, que sería introducción, movimiento rectilíneo, movimiento de varias partículas, movimiento curvilíneo. La unidad 2 es la cinemática de cuerpos rígidos, como lo que son la traslación, rotación con respecto a un eje fijo, movimiento general en el plano. La número 3, que es la cinética de partículas, es la ley del movimiento de Newton, trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento. La unidad 4, cinética de sistemas de partículas, el impulso y cantidad de movimiento para una partícula, un sistema de partículas, principio de impulso y la cantidad de movimiento, impacto, cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Unidad 5 es la cinética de los cuerpos rígidos, que es la ecuación de movimiento de un cuerpo rígido, momento angular, movimiento de un cuerpo rígido, segunda ley de Newton, trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento. Y por último, unidad 6, vibraciones mecánicas. Es un poquito largo el temario, vamos a ver hasta dónde podemos nosotros abarcar en esta ocasión. ¿Ok? Bueno, para esta materia, lo principal es conocer las 3 leyes de Newton. ¿Ok? La primera ley es la que dice que un cuerpo va a permanecer en reposo siempre que esté en reposo y no hay alguna fuerza externa que cambie de su estado, o va a seguir en movimiento, una velocidad constante, mientras que no haya algo que lo pare o que lo acelere más. ¿Ok? Esa es la primera. La tercera es la de la partícula va a tener hacia grandes rasgos, hay que diga así, pero nosotros vamos a tener un efecto que cuando nosotros golpeemos algo con una fuerza dada, una dirección dada y un sentido, ese objeto va a tener una reacción con la misma fuerza, la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario. Por ejemplo, si yo tengo un martillo, estoy martillando y lo estoy poniendo, por ejemplo, enfrente de mi cara y estoy martillando algo y le pego con más fuerza de lo normal, eso va a tener una reacción que nos puede llegar a pegar, ¿no? O si yo golpeo la pared y me golpeo leve, no pasa nada. Pero si yo vengo y me golpeo fuerte, lo más seguro es que yo salga rebotando con la misma intensidad de la fuerza que yo aplique al momento de golpear, ¿no? Esa es la tercera ley. Esas son las de estática, ¿ok? Esas son leyes de estática. Más que nada se aplican más ahí. No es que aquí no entren, pero se aplican más ahí. La segunda ley es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Es donde nosotros vamos a aplicar ese concepto de fuerza es igual a masa sobre la aceleración, donde la masa
del objeto está dado en kilogramos en sistema internacional, está dado en slots en sistema inglés. Al multiplicarlo por una aceleración, que pues aceleración puede ser por algún impulso, algo, o si está en caída libre, puede ser, o va a ser la gravedad en sí, la reacción de la gravedad. Entonces ya se va a convertir en una fuerza, que la fuerza nosotros la vamos a tener en newtons, la vamos a tener en sistema internacional, va a ser newtons, y en sistema inglés va a ser libras fuerza, o libras solamente, ¿ok? Pero algunos autores le ponen libras y una F al lado, LBF, libras fuerza. Pero bueno, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Bueno, esa es una pequeña introducción. Vamos a ver lo que es un concepto de dinámica, que el concepto de dinámica se divide o se analiza en dos partes. ¿Ok? La primera es la cinemática. La cinemática es la que corresponde al estudio de la geometría del geometría del movimiento, y se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. No me interesa qué lo que lo ocasionó, solamente me interesa saber cuánto avanzó, a qué velocidad, con qué aceleración y en cuánto tiempo tardó. Y la cinética, que es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas, o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento en específico. ¿Ok? Uno es cinemática y el otro, la cinemática no me interesa qué lo ocasiona el movimiento. En la cinética sí me interesa saber qué es lo que va a producir una fuerza en una partícula. Básicamente, ese sería nuestro concepto a relacionar. Y pues bueno, ya que tenemos nosotros aquí, vamos a ver, nosotros nos acordamos que hemos visto por ahí, a lo mejor, que podemos encontrar elementos, o sí, elementos que pueden ser escalares o elementos que pueden ser vectoriales, ¿ok? Cuando un elemento es escalar y cuando un elemento es vectorial. ¿Alguien que tenga alguna idea? Creo que lo de cuando es vectorial se refiere a que tiene una dirección. Ok, sí, así es. Aparte de dirección tiene otra cosa, ¿así? ¿Alguien que quiera por ahí? ¿No? Magnitud, ok, así es, tiene magnitud. Como comentaba el compañero, tiene también dirección y tiene un sentido. Eso es la vectorial, ¿ok? Mientras que la escalar solamente es la pura magnitud. Entonces, un escalar, nosotros vamos a poder conocerlo como la temperatura, es un escalar, solamente podemos ver la magnitud, ¿no? El tiempo también podemos calcularlo como escalar, por decirlo de alguna manera. Pero aquí es donde nosotros vamos a entrar en confusión. Va a haber dos cosas, dos elementos que nos va a llevar a una confusión, pero hay que comprenderlos. Por ejemplo, cuando hablamos de distancia y desplazamiento, nosotros decimos que son muchas veces que son sinónimos. Yo creo que pueden ser sinónimos, ¿no? Hay que verificar el diccionario. Pero en esto de la dinámica y todo lo que relaciona a la física, el desplazamiento y la distancia son dos cosas diferentes, entre comillas.
porque una es vectorial y la otra es escalar, ¿ok? La distancia es solamente escalar, ¿ok? La distancia. Ponerlo por aquí. Que lo ejemplificamos con una C, ¿ok? Con una D, perdón. Va a ser escalar, solamente, no, vectorial, perdón. Estoy hablando, es vectorial. No, estaba bien, es escalar. Perdón, perdón. Ahí está. La distancia es escalar, solamente tiene la magnitud, ¿ok? Un ejemplo claro, si yo aquí, por ejemplo, tengo 30 centímetros y este lápiz de izquierda a derecha, entonces quiere decir que si este lápiz va de izquierda a derecha, recorrió 30 centímetros. Y igual de derecha a izquierda va a recorrer los mismos 30 centímetros. ¿Ok? Esa es una distancia. Entonces nosotros podemos decir cuál es la distancia recorrida de este lápiz si yo lo paso para acá y luego lo paso para acá. Ah, pues la distancia se va a sumar. Serían 30 y 30, 60 centímetros. No me importa si fue hacia la derecha o fue hacia la izquierda. No me importa que si fue hacia un punto y regresó al punto inicial. No importa. Solamente me importa la magnitud. En la distancia solamente importa la magnitud. Si yo lo hago esto 2, 3 y 4 veces, entonces yo puedo decir que recorrió 120 centímetros. ¿Ok? Esa es la distancia. Ahora, el desplazamiento o posición también se le conoce. El desplazamiento es por lo general se conoce como una letra S, algunos lo ponen como S, algunos lo ponen como X, es lo mismo, lo pueden encontrar de cualquier manera. El desplazamiento sí importa de dónde a dónde va, ya que si la mano izquierda es el punto inicial y la mano derecha es el punto final, entonces él recorrió 30 centímetros positivo, por decirlo de alguna manera. Si tenemos un punto de referencia, un plano cartesiano, yo puedo considerar este movimiento sea positivo. 30 centímetros, más 30 centímetros. Ahora, si este lápiz regresó a la mano inicial, entonces el desplazamiento va a ser cero. ¿Por qué? Porque regresó, serían 30 más menos 30. ¿Por qué menos? Porque el desplazamiento de derecha a izquierda, según mi punto de referencia, va a ser negativo. Entonces quiere decir una suma, o bueno, una suma con un número negativo. Ok. Ah, ahí me escuchan, es que me marcó como que no, como que se fue el micrófono, algo por el estilo. Ya estamos. Déjenme lo comparto de nuevo, ¿sale? Ahí estamos. Bueno, como les comentaba entonces, eh, para el desplazamiento, sí me importa de dónde a dónde va. Entonces voy a tener un punto de referencia y el desplazamiento va a ser relativo de un punto, ¿ok? Va a ser relativo de un punto.
Dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta y se dice que se encuentra en movimiento rectilíneo. En cualquier instante dado t, la partícula ocupará cierta posición sobre una línea recta. ¿Ok? Aquí podemos ver el ejemplo que inicia la partícula, se supone que inició en el punto 0 y terminó aquí en el punto P. Cada uno de los cuadritos vale 1 metro, entonces estaría a x igual a 5 en esta parte, ¿no? X igual a 5. En el de abajo, entonces, como se desplazó hacia la izquierda, según mi punto de referencia, en este valor x, vamos a ponerle x', va a ser menos 2. ¿Vale? Nosotros vamos a poder encontrar una variación, eso es con respecto a un tiempo, pero nosotros vamos a poder, por ejemplo, encontrar una variación. Si yo tengo aquí un punto inicial, ¿ok? Y en un tiempo dado llega a un valor P, pero luego se mueve, se sigue moviendo y llega a un valor P', ese cambio de posición, yo lo voy a conocer como delta X. Lo que sabemos que es delta X es una diferencia de X. Delta X va a ser la posición final menos la posición inicial. Es lo único que se trata. ¿Ok? Como nos estamos moviendo con respecto al tiempo, entonces el tiempo también va a tener un delta T. Si nosotros en un tiempo T llegamos al punto P y siguió avanzando, entonces de ese punto T yo le tengo que aumentar la diferencia de tiempo que va a haber para encontrar el tiempo exacto en el punto P. ¿Ok? Y aquí viene el otro concepto que también nos causa un poquito de confusión. La velocidad o es velocidad y rapidez, ¿ok? Velocidad y rapidez, igual que la distancia y el desplazamiento, donde la distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial, la rapidez es escalar, la rapidez es escalar. ¿A cuánto va a 100 kilómetros por hora? ¿A cuánto va a 10 metros sobre segundo? ¿A cuánto va a 20 pies sobre segundo? Etcétera, etcétera, ¿no? Solamente me interesa la magnitud. Pero cuando hablamos de velocidad, vamos a hablar de un escalar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A cuánto va? A 100 kilómetros por hora de norte a sur. Pues ya dimos una dirección y un sentido y una magnitud, entonces ya se convierte en un escalar. ¿Ok? La velocidad es vectorial. ¿Ok? Entonces, hablando de velocidad, yo puedo sacar lo que se conoce como velocidad promedio. Esta velocidad promedio va a ser el cambio que va a haber de posición entre el cambio que va a haber en el tiempo, donde delta T es T2, T1. ¿Ok? Velocidad promedio es el cambio que hay entre un punto final menos el punto inicial. O sea, x2 menos x1 sobre t2 menos t1. ¿Ok? Tiempo final, tiempo inicial. Un ejemplo. Que yo comience a 100 metros, x1 100 metros del origen y x2 200, ¿no? 200 metros. ¿En qué tiempo? El tiempo 1, 1 hora, tiempo 2, 2 horas, ¿no? Supongamos. Entonces yo puedo hacer la operación, serían 200 menos 100,
sobre 2 menos 1. O sea, sería 100 sobre 1. Sería 100. Vale, básicamente. Y esa sería la velocidad promedio en ese tramo. Pero aquí no estamos considerando algo, ¿ok? Este es un movimiento lineal con aceleración constante, pero aquí no nos están diciendo más. Puede haber ocasiones en que conozcamos nosotros la aceleración, ¿ok? La aceleración. Y por lo tanto va a cambiar nuestra perspectiva de esta velocidad promedio. Pero ahorita entramos para allá, ¿ok? Nosotros vamos a ver, aparte de la velocidad promedio, vamos a encontrar lo que se conoce como velocidad instantánea. Y aquí viene una razón o un ejemplo como que estaba escuchando la otra vez. Por ejemplo, yo lo que calculo, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que la conocemos como velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es solamente una diferencia, un delta D sobre delta T, y esto va a ser igual a delta B. Ok, esa sería la fórmula real. Pero no lo simplifican mucho. Nos dicen, ok, distancia sobre tiempo es velocidad. Y sí, está muy bien también. Ok, pero yo no puedo, por ejemplo, si mi carro va de un tramo a otro, a una velocidad, pongamos 100 kilómetros por hora. Y eso yo ahora mido de la mitad del camino al final y veo que aquí me dio en mi marcador, me dio que iba a 120 kilómetros por hora en este tramo. Y si yo a lo mejor lo recorto más y lo hago más pequeñito, veo que a lo mejor en ese tramo rojo iba a 90 kilómetros sobre hora. ¿Ok? O sea, yo no puedo asegurar con la fórmula que está aquí arriba, yo no puedo asegurar qué velocidad yo llevo exactamente en un punto. ¿Ok? Yo puedo acercarme sacando promedios, como ahí, en el tamaño negro, serían 100 kilómetros. Pero si yo lo recorto a lo mejor del azul, yo iba más rápido, 120 kilómetros sobre hora. Y si yo lo hago más pequeño, a lo mejor tuve que parar tantito, 90 kilómetros sobre hora. Pero el promedio total del viaje fueron 100 kilómetros sobre hora. Yo no puedo asegurar entonces a qué velocidad va en un punto mi carro, en qué velocidad voy. ¿Por qué? Porque en un punto, si nos damos cuenta, aquí yo necesito dos valores. Necesito dos valores para sacar el promedio. ¿Ok? Si esos valores yo los acerco cada vez más y quedan como uno solo, entonces tiempo 1 va a ser igual a tiempo 2, x1 va a ser igual a x2. Sacando la velocidad instantánea como la velocidad promedio, sería x2 menos x1, tiempo 2 menos tiempo 1. Como son lo mismo, me daría una indeterminación. ¿Ok? Un error. No se podría, tendría yo que acercarme cada vez más. Y aquí es donde viene el concepto de límites, que la velocidad instantánea va a ser igual al límite del cambio de posición con respecto al cambio de tiempo cada vez que el tiempo sea lo más pequeño posible, acercándose a cero, nunca siendo cero, pero siempre acercándome a cero. ¿Ok? Y esto de aquí es lo que vamos a conocer como que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Y aquí es donde encontramos nosotros nuestro primer problema. Una derivada aquí
Sí, vamos a ver un poquito de derivadas, tantito nada más, ¿ok? Mencionando esto, nosotros, entonces, a partir del punto de referencia, todo lo que vaya para la derecha me quiere decir que es mayor de 0. ¿Ok? Si va hacia la derecha, es mayor que 0. Ahora, a partir de mi punto de referencia, si mi velocidad va hacia la izquierda, mi partícula va hacia la izquierda, entonces la velocidad la voy a considerar como negativa. No la rapidez, la velocidad. ¿Ok? La velocidad negativa porque va hacia la izquierda según nuestro punto de referencia. ¿Ok? Si mi partícula lleva una velocidad en un punto t dado, entonces si cambió de posición, es que hubo un cambio de velocidad, una delta v, un cambio de velocidad que se le agregó a la velocidad que traía. Igualmente hubo un cambio en el tiempo. ¿Ok? Y esto lo que quiere decir que es una aceleración instantánea. Que esta aceleración instantánea va a ser la diferencia de velocidad con respecto a la diferencia del tiempo. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir que la aceleración va a ser igual a la derivada de velocidad sobre la derivada del tiempo. Si esto de aquí, o bueno, esto de aquí, yo lo pongo aquí, yo voy a saber que la aceleración también va a ser la derivada segunda de la posición por la derivada segunda del tiempo. ¿Ok? Esa sería mi otra fórmula que tengo por aquí. ¿Sale? Oh, ¿sí me escuchan? Ahí. Ok. Ok, seguimos. Bueno, tenemos nosotros entonces, aquí vemos lo de la velocidad, velocidad, velocidad. Miren, aquí tenemos que si nosotros tenemos una velocidad que va hacia la derecha, mi aceleración va a ser mayor que 0 si también va hacia la derecha. ¿Ok? Y esta aceleración que va a estar cambiando me va a dar una nueva velocidad porque va a estar constantemente acelerando a la partícula un poquito más cada vez. ¿Sale? Ahora, si mi velocidad va hacia la izquierda, vimos que la velocidad, en este caso, es negativa y mi aceleración va hacia la derecha, lo que va a suceder es que la velocidad va a estar descendiendo su nivel, o sea, la aceleración se va a comportar como una desaceleración, porque va en sentido contrario a la velocidad. Aunque la aceleración sea positiva, pero como va en sentido contrario con la velocidad, quiere decir o se va a tomar como una desaceleración. Entonces, si aquí lleva una magnitud grande, aquí va a ser más pequeña, o sea, esta velocidad va a ser más pequeña que la velocidad anterior. ¿Por qué? Porque lo va a estar acelerando. Y esto va a ser así. La velocidad que está en el lado izquierdo va a ser menor a la que está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. ¿Ok? Ahora bien, esto es cuando la aceleración va hacia la derecha. Y ahora la aceleración es negativa, o sea, menor que 0, y mi velocidad va hacia la derecha, ¿ok? Quiere decir que aquí la aceleración negativa se está comportando como una desaceleración, ¿ok? Por lo tanto, esta velocidad que está en la izquierda va a ser mayor que la velocidad que va a estar
justo en el siguiente momento, porque va a haber algo que lo está parando, una desaceleración o una aceleración contraria. Y aquí viene el punto que puede causar confusión. Estos dos puntos pueden causar confusión, ¿eh? Estos de aquí son complicados de entender. Si yo tengo una partícula que va hacia la izquierda, pero la aceleración también es negativa, quiere decir que va a estar ganando velocidad hacia la izquierda. O sea, esta velocidad prima es mayor que la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque hay una aceleración negativa. O sea, hay una aceleración que va en el mismo rumbo de la velocidad. Podemos concluir nosotros que la aceleración, no importa si es positiva o negativa, para llamarle desaceleración. Ya vimos que si va en el mismo sentido que la velocidad, o sea, si las dos van hacia la derecha o las dos van hacia la izquierda, se va a llamar aceleración, una aceleración positiva o una aceleración negativa. Pero si van en sentido contrario, si la aceleración es positiva y la velocidad es negativa, se va a comportar como una desaceleración. Igual en la inferior, si la aceleración va negativa y la velocidad positiva, entonces se va a comportar como una desaceleración. ¿Ok? Mucho con eso. También nosotros vamos a encontrar otra formulita por aquí de la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad por la derivada de velocidad con respecto a, no el tiempo, sino a una posición. ¿Ok? Ahí está. La velocidad, la aceleración va a ser igual a la velocidad con respecto a la derivada de velocidad con respecto a la posición. Ahí para que lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Sale? Vamos a ver tantito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, ok, perfecto. Entonces, voy a hacerle aquí una nueva hoja. Bueno, nada más para aclarar, profe. Entonces, por lo que se entiende, la velocidad, digo, la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Así es, Y la velocidad es la derivada de la distancia. de la posición. Ok, de la posición por el tiempo, ¿no? Así es. Con eso que comprendamos, ya estamos del otro lado. Ok. ¿Vale? Imaginemos nosotros que tenemos un plano cartesiano, ¿no? Aquí, papá. Imaginemos que tenemos un plano cartesiano y que tenemos aquí una, una gráfica, ¿ok? Más o menos así, ¿sale? Tenemos una gráfica, imaginemos que estos serían 100 metros. Entonces esto va a ser X, desplazamiento. Y vamos a suponer que esto de aquí sea tiempo. Va a ser un segundo. O bueno, le vamos a poner kilómetros sobre hora para que no haya más. Okay. Aquí serían kilómetros y aquí una hora. ¿Vale? Entonces, si nosotros sacamos el área de esta cosa de aquí, el área, vemos que es un cuadro, ¿no? El área, sabemos de un cuadro es base por altura, donde la base sería una hora, la altura sería eh, un kilómetro. Vamos a ponerlo por aquí. Sería
Sale. Vamos a ver. Imaginen que yo puedo hacer una línea recta, ¿ok? Que llegue a este punto de aquí, que va a tener coordenadas 0,0 y este va a tener coordenadas 100, no, 1,100. 1,100, ¿ok? Ese valor. Entonces, yo puedo sacar su pendiente, ¿vale? La pendiente de esta línea que tenemos aquí, sería, nos acordamos de la fórmula de pendiente, que sería esto, ¿vale? Entonces, quiere decir que sería Y2, o sea, 100 menos 0 sobre 1 menos 0, o sea, 100 sobre 1. Las unidades serían kilómetros sobre hora. ¿Ok? Entonces la pendiente de esta gráfica, que puede ser una gráfica de posición o de desplazamiento, voy a ponerla así, una gráfica de desplazamiento, voy a tener que este desplazamiento fue 100 kilómetros sobre hora. ¿Ok? Ahora bien, esto yo sé por las unidades que esto es velocidad, por las unidades, ¿eh? Por las unidades. Ahora supongamos que esto, en lugar de ser 100 kilómetros, o bueno, vamos a ver algo. Supongamos que nosotros obtenemos esta área de aquí, de este triángulo que se armó, ¿ok? Vamos a ver. Sería, vamos a suponer que este ahora es kilómetros sobre hora, que sea velocidad. En lugar de desplazamiento, ahora va a ser velocidad. Sigue siendo tiempo, ¿ok? Son las mismas coordenadas. Vamos a ver qué encontramos. Si sacamos la pendiente sería la misma, pero ahora sería kilómetros sobre hora, o sea, kilómetros sobre horas al cuadrado. Sería una aceleración, supongamos, ¿no? Supongamos que era el valor de aceleración. Podemos decir que la pendiente de una gráfica velocidad-tiempo es aceleración, ¿ok? Y la pendiente de una gráfica desplazamiento-tiempo o posición-tiempo es la velocidad, ¿ok? Ahora, supongamos que estamos en esta unidad, kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Si yo obtengo el área, de ese triángulo que se formó ahí, base por altura sobre 2, la base sería 1, una hora, la altura serían 100 kilómetros sobre segundo, no sobre hora, y esto sobre 2, ¿no? Entonces yo puedo encontrar, según las unidades, ¿ok? Que esto sería igual a 50 kilómetros, ¿no? Si yo obtengo la gráfica, mucho ojo, si yo obtengo la gráfica de una velocidad-tiempo y obtengo el área
que de la figura que se forma, yo puedo obtener el desplazamiento. Si yo tengo la gráfica de aceleración y obtengo yo el área bajo esa gráfica, yo puedo obtener velocidad. Porque nos acordamos de cálculo, que cuando hablamos de pendiente, hablamos de la derivada. ¿Ok? Y cuando hablamos de área, hablamos de integrales. Porque la integral es la suma del área bajo la curva. Infinitas sumas, ya sea de trapecios, ya sea de rectángulos, pero bajo la curva. Y esa es una integral. Por eso yo puedo comprobar que el área bajo ese triángulo va a ser kilómetros, o sea, va a ser el desplazamiento. ¿Ok? Y vamos a ver un ejercicio antes de irnos por aquí. Dice, considere la partícula que se mueve en una línea recta y suponga su posición que está definida por esa ecuación, que es 6t al cuadrado menos t al cubo. Vamos a ver. Nos acordamos de cálculo, acordándonos de cálculo, yo puedo encontrar entonces que la velocidad va a ser igual a la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. O sea, yo tengo que derivar esto que está aquí con respecto al tiempo. Sería 12t menos 3t al cuadrado. Y esa es la función velocidad. Ahora, si yo derivo la función velocidad con respecto al tiempo, la función velocidad es esta. Con respecto al tiempo, me va a quedar como 12 menos 6t. Y esa es la función aceleración. ¿Sale? Yo puedo, si yo me meto a GeoGebra, yo puedo encontrar entonces una gráfica. Ahí está un pedazo de gráfica. Este pedazo de gráfica es posición, tiempo, que me dice es una función cúbica. Nos acordamos cuando vimos funciones, que una función cúbica tiene una rama hacia arriba y una hacia abajo. Pero como estamos hablando posición, tiempo, para mí, el tiempo va a comenzar desde 0 hacia lo positivo. Por lo tanto, la parte negativa del eje no la voy a estar considerando. Por eso comienza desde 0 y hace esto, ¿ok? Y puede continuar para abajo. La fórmula o la ecuación 2 es una función cuadrática negativa, o sea, abre hacia abajo la parábola. Sería esta. Igual como la anterior, el tiempo no lo estamos considerando como negativo, por lo que le vamos a mochar esa parte a la gráfica. Y solamente me interesa esa cosa de ahí. Y por último, la aceleración es una función lineal, entonces menos 6t, donde va hacia abajo. ¿Ok? Una función que va hacia abajo. Y sería esta parte de aquí. Esas serían las tres gráficas que yo podría analizar aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Nosotros teniendo la gráfica, como les digo, podemos encontrar diferentes valores. Por ejemplo, este valor de aquí va a ser un valor máximo. ¿Ok? Un máximo local, como quien dice. Ese valor máximo representa, según el desplazamiento, ¿qué me quiere decir? Comenzó desde la casa, supongamos. Desde la casa. Salió a una velocidad pequeña y de repente aceleró. Por eso la parte de la gráfica es así.
ascendente. O sea, empezó a acelerar y aceleró. Ok, agarró más velocidad. Luego llegó un tramo donde empezó a desacelerar. O la velocidad se volvió cero. En este punto va a ser el desplazamiento máximo. Aquí la velocidad va a ser cero. O sea, se supone que ahí paró o agarró un retorno. ¿Por qué? Porque vemos que llega al punto inicial. Supongamos que aquí es el punto inicial. Lo que hizo, empezó a recorrer el carrito para acá. De repente se paró y regresó al punto inicial. O sea, regresó a la casa, pero continúa. ¿Ok? Continúa avanzando hacia el lado contrario de la casa o al lado contrario del punto inicial. Y vemos que esto, el tiempo aquí son 4 segundos. Y recorrió la misma distancia de 32 metros, lo recorrió en 2 segundos. Quiere decir que fue más rápido el regreso que la ida. ¿Ok? Porque tardó la mitad del tiempo en recorrer la distancia. Quiere decir que la velocidad aquí debe ser más pequeña que la velocidad acá. ¿Ok? Pero vemos que aquí la velocidad es cero. ¿Ok? Aquí es x igual a 0 en un tiempo en 6 segundos. Analizando esta otra gráfica que es velocidad, vemos que este punto igual empezó en reposo y empezó ganando velocidad, pero ganó mucha velocidad y de repente se paró. O sea, hubo una desaceleración o una aceleración contraria. La aceleración en este punto que estoy marcando va a ser igual a 0. Aquí la aceleración era positiva y aquí la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque lo está llevando a desacelerar hasta que la velocidad es 0 a los 4 segundos. Aquí vemos que la velocidad es 0 a los 4 segundos. Y luego la velocidad va a continuar hacia la izquierda de forma indeterminada. ¿Ok? A los 6 segundos lleva una velocidad de menos 36 metros sobre segundo. Yo creo que sí. ¿Sale? Y la aceleración empezó con una aceleración máxima de 12 metros sobre segundo al cuadrado, pero la magnitud de la aceleración fue haciéndose cada vez más pequeña, o bueno, más negativa, hasta llegar a una aceleración cero, que es a los 2 segundos. O sea, aquí en este cambio, si nos damos cuenta, en esta posición fue ascendente y en esta posición fue descendente. Hubo un cambio, ¿ok? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión, que fue cuando la aceleración dijo, soy 0. En el punto 2, la velocidad va a ser velocidad máxima. La alcanzó a los 2 segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad cuando la aceleración es 0. Y luego la aceleración se fue haciendo más negativa, más negativa, más negativa, lo que ocasionó que se fuera desacelerando y luego se fuera acelerando de forma hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, por lo que la posición dice, me voy a regresar hacia mi lugar de origen, y siguió el lugar de origen y siguió más adelante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ya cuando tengamos las 2 horas. Para los que no estuvieron al comienzo, el horario de la clase va a ser de 16 horas, 4 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días, todos los sábados, perdón. En esta ocasión, por el examen que hay, el parcial del bloque 1, bueno, el ordinario del bloque 1, la recorrimos 1 horita, pero
todos los sábados siguientes va a ser de 4 a 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, si no hay preguntas y no hay dudas, pues sería todo por mi parte para que se preparen Ah, para los que... Ajá, dime. perdón, profe, sí, se me está olvidando. Es que usted nos dejó una tarea y nada Ajá, más, yo, bueno, sí me quedé con una duda nada más. Lo que pasa es que en el segundo ejercicio donde nos dice lo de la, como una tipo función, ese sí, ajá. pues sí lo alcanzamos a ver casi todo hoy, ¿no? Pero lo que me quedó, la duda es que me dice que hay que comprobarlo, creo, cuando los valores son en T0, B0 y S15. Entonces A yo ver, ya obtuve, ajá, ajá, dime, dime. perdón. Yo ya saqué según ya saqué pues, ¿cuáles son las integrales, no? O sea, porque ahí usted nos da la aceleración, y pues la integral es la velocidad, ¿no? Y luego la integral, pues es la posición. Pero luego me dice comprobar cuando t vale 0, b 0 y s Ok, 15. ok. Tú tienes la función, ya encontraste las funciones. Ajá. Entonces tú solamente vas a ver cuánto vale la aceleración, la velocidad y la posición cuando el tiempo es cero. ¿Ok? ¿Cuánto vale y se determina su velocidad y posición como la función de tiempo? Cuando t es igual a cero, o sea, ¿cuánto vale la velocidad y la posición cuando el tiempo es cero? Ujú. Cuando la velocidad es cero, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo cuando la velocidad es cero? ¿Y cuánto vale el tiempo cuando está a 15 pies del punto inicial? O sea, tienes que obtener cuando tu velocidad es cero. O sea, cuando tu velocidad, en dónde comienza, cuánto es tu velocidad inicial. Porque ese es cuando el tiempo es cero. ¿Ok? Ok. Igual la posición, en dónde te encuentras cuando estás iniciando. Ese es cuando el tiempo es cero. Ahora la velocidad es cero. ¿Qué pasa con el tiempo? O sea, ¿en qué tiempo la velocidad es cero? Cuando se detiene. Ajá, o sea, cuando hay un cambio de la velocidad es cero porque se paró o algo pasó, ¿no? ¿En qué tiempo ocurre? ¿Y qué tiempo es cuando está a 15 pies del, del punto de origen? ¿Qué tiempo es? ¿En cuánto tiempo es? Ok. Eso, por ejemplo, con las funciones que ya obtuve, Ajá. este, eso lo tendría yo que graficar para Sí, obtener esos valores. lo puedes graficar, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, porque al final, porque lo que me dio al final, después de la integración, Ujú, solo tiene a la t, ¿no? O sea, dice, no sé qué, t a la tal y más la constante de integración. ujú. Pero lo que no había entendido es que, por ejemplo, se me dice t cuando vale cero. Si cambio la t por cero, pues todo me queda cero. Pues entonces ese es tu resultado. Puede El ser cero, resultado. Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Y la s, entonces, por ejemplo, la s viene siendo la distancia, ¿no? Bueno, Ajá, la S. S igual a 15, entonces 15 igual a la función posición que encontraste. ok. Ok, entonces voy a Sí, igualar por ejemplo, el valor, digamos 15 igual a mi función y sí, ahí resuelvo. efectivamente. Así es, mi estimado. Así Ok. es. Ok, está bien, profe. Sí, es que sí está. Bueno, es que no sé si llegamos a ver uno así parecido, casi igual. Bueno, más o menos como este que mostró de último. Ujú. Es mucho más fácil si lo graficas. O sea, si metes a GeoGebra las tres funciones, vas a ver las tres gráficas diferentes y puedes ver cuando es 15, cuando la velocidad es cero. Es mucho más sencillo, un poquito más sencillo. Ok, ok, bueno, voy a checarlo así y pues tenía fecha de entrega supuestamente para mañana, ¿no? ¿Sí? Ah, no, para el lunes. Para el lunes. Este, Pues para el lunes. ok, bueno. Sí, no hay problema. Ya saben que no hay problema.
Ya se la sabe. Ok, bueno, si no hay otra pregunta, pues sería todo para que se conecten a los que apliquen examen y pues nos veríamos el próximo sábado. Va a quedar todos los apuntes, van a quedar en la plataforma, igual que el video que estamos grabando. Dale, cuídense mucho y un gusto verlos de nuevo. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.